Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de impuestos, defensa fiscal y algo más. Pues bueno, el día de hoy pues nos agarraron trabajando, ¿verdad, Freddy? Claro que sí. Estamos platicando aquí algunas cosas. Gustazo, amigo. Bienvenido, ¿Cómo estás? Freddy, ¿cómo estás? Bien, amigo, aquí con nuevas cosas que tenemos ahorita con las declaraciones ahorita de personas físicas. Es lo que estamos comentando ahorita en la reunión de trabajo. Pero bueno, a tus órdenes, amigo, quiero comentarte algo. Primero que nada, la importancia que tenemos como mexicanos, que todo está plasmado en nuestra Constitución. De acuerdo al 31, fracción 4 de la Constitución Política, si me permites leerlo, porque de alguna manera es la importancia constitucional a dónde estamos situados, ¿no? Y dice el artículo 31 de la Constitución, son obligaciones de los mexicanos, fracción 4, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿De ahí? Comenzamos, amigo. Bueno, pues ya me dijiste que tenemos la obligación de contribuir, ¿no?, con nuestros impuestos para el Estado, para que tengas seguridad, para que tengas luz, servicios, educación, ¿no? Y bueno, pues sean bienvenidos a este programa. Pues ya se acerca la declaración anual de personas físicas, como bien lo dice Freddy, y bueno, pues la verdad quisimos hacerlo ahorita aquí en nuestra salita de trabajo para que vayamos platicando, ya si salen algunas dudas las podamos consultar. Y bueno, pues si nos vamos al capítulo 11 de la declaración anual, artículo 150 de la ley del ICR nos dice: las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se hayan pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Es decir, la obligación la tenemos en el artículo 150, mi querido Freddy, y en el segundo párrafo nos da la opción de no presentar declaración anual para algunas personas. Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6 de este título, que se refieren al de sueldos y salarios propiamente, cuya suma no exceda de 400,000, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan 100,000 y sobre dichos ingresos no sea aplicado la retención que se refiere el párrafo del artículo 135 de esta ley, que se refiere al pago de intereses. Entonces, pues a excepción de los sueldos y salarios, y el otro que nos están mencionando, que es el del, se me perdió, el del título 5, que estamos hablando aquí, el del capítulo 5, que de los ingresos por adquisición de bienes, pues no tendrían la obligación de presentar declaración anual. Pero bueno, existen distintos regímenes para poder, de las personas físicas de las que estaremos hablando, amigo, pero aquí empezaremos a hablar del tema de las deducciones personales, ¿sí? El tema de las deducciones personales las encontraremos en el artículo 151, en donde Freddy dice: las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales. ¿Eso qué quiere decir, Freddy? Pues prácticamente que esas deducciones hay que verificar si son adicionales. Son adicionales, pero al final, ¿qué es lo más importante, contador? Que esas deducciones tienen que ser de acuerdo a ciertos requisitos que nos marca la propia ley y que de alguna manera debemos estar bien claros en el momento que van a formar parte de nuestra declaración. Por eso la importancia de que al momento que se presente la declaración de las personas físicas, consideremos qué aspectos sí son importantes para llevar a cabo esas deducciones que hace referencia a este contador. Bueno, estas deducciones las encontramos en el artículo 151 de la ley de
de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, la primera fracción nos habla de los honorarios médicos, dentales, psicología, nutrición y gastos hospitalarios. Pues... Bueno, ahí lo importante, de psicología, pues bueno. Lo más importante de todo esto. Yo creo que vas a deducir mucho, pero bueno. Es que tengamos que esas deben de contar siempre con un título profesional. ¿Quién es? Efectivamente, de las personas que lleven a cabo. El servicio, no yo. El servicio, no. El servicio. Entonces, o sea, el psicólogo y tú deben de tener... Todas las personas deben de contar, es algo muy importante. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros adicional a que se lleve a cabo esta operación o esta deducción? Que inclusive para no tener problemas, también entremos al portal respecto de las profesiones de la Secretaría de Educación Pública y constatemos que efectivamente la persona que está dando el documento, el comprobante, efectivamente tenga esa característica porque aparecen las cédulas profesionales. Entonces, ahí, de alguna manera, creo que también apoyamos en ese sentido a esa factura que nos otorgan esas situaciones médicas con la verificación si efectivamente cuenta con cédula profesional de la persona a la que vamos a consultar, ¿no? Entonces son detalles a lo mejor importantes, pero bueno, ya de entrada, si nos vamos a atender con alguien que revisemos que sea un profesional, ¿no? Es correcto. Los gastos hospitalarios. Los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Fíjate que aquí fue un tema que llegó a la Suprema Corte de Justicia porque anteriormente tuvieron muchos problemas con la persona que quiere decir concubinato, porque esos derechos como tal anteriormente nada más era para la cónyuge, para los hijos, pero de acuerdo a los amparos que fueron promovidos y a las reformas, adecuaron también el tema también para el concubinato, ¿no? Que de alguna manera pues va creando ya derechos y obligaciones y por eso es importante también esa situación del tema del concubinato, ¿no? Que es todo un tema en materia civil, pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Ascendientes, descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas. Aquí estamos hablando de la UMA, ¿no? Todo esto. En este caso la UMA anual es de 39,606 pesos, mientras no exceda de esta parte, ¿no? Y aquí tenemos un tema. También te ponen la obligación de que tienen que estar pagados con transferencia electrónica, cheque nominativo del contribuyente y bueno, ¿no? O mediante tarjeta de crédito o débito o de algún servicio. Fíjate que tenemos algunos amigos y clientes que también ellos se encuentran en algunas, a veces, rancherías donde no hay una situación para poder hacer lo que señala a veces la ley de impuesto sobre la renta. Pero es bien importante comentarte que se puede hacer una solicitud en donde no existen a veces bancos o medios electrónicos en rancherías y todo eso, y que de alguna manera ellos pueden justificar el por qué no se puede hacer de esa manera, pagándolo en cheque o en efectivo, cumpliendo con esa primer fracción del 151. Entonces, les vamos dando algunos tips y todo de manera que lo permite la ley. Siempre estamos hablando nosotros que todo lo que les comentamos es con base a lo que señalan las leyes y no se espanten si de alguna manera ustedes no tienen la forma de que puedan realizarse transferencias, pero bueno, acuérdense que, ojo, hasta 2,000 pesos, etcétera, y podemos hacer una solicitud ante el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, me dio mucha risa porque lo que más me sorprendió de tu comentario es que tienes unos amigos. Sí, dijiste. Sí, tenemos unos amigos. Allá por unos. Bueno, a ver. Yo pensé que yo era tu único amigo. No. Sí, más amigos. Okay. Bueno. Pero bueno. ¿De qué te ríes, Juanfer? No, algo de la cámara. Ok. Gastos de funerales. Dice, los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede, ¿no? También estamos hablando de 39,606 pesos aproximadamente, que es lo que equivale la... 39, casi 40, ¿no?
39,606. Sí, casi 40. Para 2024. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces ya traemos los honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutriólogos y hospitalización, ¿no? Gastos funerarios con el límite de la UMA anual. Los donativos, ¿a ti que te gusta donar mucho, amigo? Dice en la fracción 3, Sí, a ver, donativos dila. no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el servicio de admisión tributaria y que se otorguen en diversos casos, ¿no? A la federación, entidades federativas, todas personas morales, ¿no? A las asociaciones y sociedades civiles. Entonces, es todo un tema que todo esto debemos de aplicarlo respecto a las reglas A las de resolución. asociaciones y sociedades civiles también. A las reglas de resolución miscelánea, ¿no? Ahí tenemos que ser bien específicos qué queremos hacer, pero siempre que yo les digo, siempre de manera transparente, porque al fin y al cabo esos donativos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que estemos... Bueno, debe de ser a instituciones autorizadas para recibir donativos, así como a los donativos a instituciones de enseñanza. Tenemos ahí un límite, ¿no? El límite, el monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda el 7% de los ingresos acumulables que sirva de base para calcular el impuesto sobre la renta. No puede exceder el 7%, pero bueno, yo creo que tu 7%, amigo, es mucho. Es demasiado a veces, ¿no? Para alguien. Entonces, es... Para ti, en especial. ¿No? Así es. Está bien. Bueno, ahí te hablan, amigo. Bueno, ahí nos hablan. Aportaciones complementarias de retiro. Ya que estamos aquí chocheando, ya deberíamos estar pensando también, ¿no? ¿Quieres leerlo? Es la fracción 5. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias, aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. Contador, ¿cuánto sería o cómo nos explicas? ¿5 qué te dijo? Estamos hablando... ¿5 qué? Bueno, todas las aportaciones voluntarias a la FORE, a tus planes de retiro, y no deben de exceder los límites que te acaba de decir. 5 salarios mínimos 5 generales. salarios que serían 5 UMAS, ¿no? Porque aquí todo se refiere a UMAS. La UMA estuvo a 108.57 por 5 igual por 365, 198,000 pesos. Ahí tenemos una basecita, ¿no? Bueno, si ahí me equivoqué en el cálculo, pues ahí lo revisan. Está en el 151, fracción quinta. Sí, es ¿no? correcto. Las primas, y no personal, no las de usted, contador, sino hay unas primas por seguros de gastos médicos. No, ya mis primas ni siquiera complementarias. Ni siquiera me hablan, así que ni te preocupes. Primas por seguro de gastos médicos. Así es. ¿Sí? Es correcto. Mira, los gastos destinados a la transportación obligatoria, transportación escolar obligatoria, ¿no? De los descendientes, ojo, en línea recta. Cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentra ubicada o cuando para todos los alumnos se incluye dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar. Ojo, es bien importante que esté así, transportación escolar, y se efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias y todo lo que es mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios. Dice, las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los meses establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones, en zonas rurales y sin servicios financieros. Esta sí lo dice expresamente como tal. Bueno, ok. Bueno, el tema es que estas deducciones personales en general en la declaración anual, mi querido Freddy, ya te aparecen, siempre y cuando las hayas facturado. Por lo regular son los FDIs que tengas ahí como recibidos. Habrá que estar checando 151 para ver si
la gente que nos hace el favor de acompañarnos cabe en alguna de estas, pero pues desafortunadamente hay un límite, ¿no? Dice, ya en los últimos párrafos, o en el último dice, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad y media de actualización o del 15% de los ingresos del contribuyente. Es decir, si de tus ingresos te revisas cuál es el 15%. Y si es mayor a 5 veces la UMA, valor anual, que es la que hablamos hace rato, ¿no? De 198,000 pesos, el que sea menor. Es lo que está diciendo. No podrá exceder el que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA o del 15% total de los ingresos. Y bueno, me gustaría que platicáramos un poco sobre las personas físicas que tienen que presentar su declaración anual. Pues bueno, básicamente a todas las vamos a localizar, ¿sí?, en el título 4 de la ley del ICR. En el capítulo 1 se encontrarán las personas que recibieron ingresos por sueldos y salarios, ¿sí?, que ya hablamos del límite que tendrían para la obligación. En el capítulo 2 vamos a encontrar ingresos por actividades empresariales y profesionales, y en el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y el uso general y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes, ¿sí? Y bueno, en el caso del arrendamiento, recordemos que por ahí tienen la deducción ciega, que es del 35%, y en el caso de los reciclos, que para este año, para el que viene, ya no hay obligación de presentar declaración anual, recordemos que los ingresos o la tasa de impuestos sobre los ingresos, ahí no hay una base de impuestos, y a ellos no les aplican las deducciones personales. Es ¿sí? correcto. En este caso. Pero bueno, a las personas ya revisamos un poco. Está el artículo aquí, el que hablábamos, que es el 151, en donde viene el tema de las deducciones personales. Y bueno, pero, a ver, Freddy, a las personas les da miedo declarar. Sí, a las personas. Es más, me he encontrado con personas que dicen, oye, no, pues es que yo no quiero declarar, nunca me he dado de alta, o no quiero aparecer, y cuando te das cuenta, pues tienen su tarjeta de crédito, donde están haciendo muchos pagos, tienen sus transferencias bancarias, y como siempre se los he dicho a los clientes, bueno, lo que pasa es que de todos modos, pareciera que no, pero en cualquier momento pueden extraer tus datos. Una tarjeta de crédito, pagos importantes que tengas en tus cuentas bancarias, te van a cachar. Entonces, aquí el tema es, no nos debe dar miedo declarar, Freddy. No, y fíjate, contador, que toda la fecha me he encontrado con algunas personas que efectivamente me hablan a veces de sus cuentas bancarias no fiscales. Y la verdad, a la fecha, en este momento que les digo, ya todas las cuentas, todas sean de crédito, de débito, lo que sea, son cuentas que son fiscalizadas por la autoridad. Aunque en muchas ocasiones, acuérdense, ojo, si no presentan una declaración, independientemente si están dados de alta o no están dados de alta, la autoridad los puede fiscalizar durante el periodo de 10 años si no se presenta la declaración. Si presentan sus declaraciones, son 5 años que tiene la autoridad para poder revisarte. Pero ojo, ahí están jugando al filo de la navaja las personas que dicen que no presentan o que tienen miedo, porque al final ya todo lo que estamos haciendo mecánicamente, los bancos, los estados de cuenta, pues prácticamente toda esa información les llega a la autoridad con todas las revisiones de fondo que está haciendo, e inclusive también previo a las presentaciones de las declaraciones, las autoridades citan a los contribuyentes, los invitan a que vean cuál es lo que ha generado en el transcurso del ejercicio, y hacen esas previas invitaciones al contribuyente para poder asistirlos o para poder apoyarlos en pro de esta recaudación que trae el erario federal de este contador.
Eso Muy es bien. importante. Ahí me quisiera ir al artículo 91, mi querido Freddy, a ver si lo puedes tú también abrir, que estamos hablando en el caso en que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal. La discrepancia ¿Sí? fiscal. Entonces hablemos un poquito de la discrepancia fiscal, veamos un poquito este artículo que nos habla, por ejemplo, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Es decir, cuando te cachan y te dicen, oye, gastaste más de lo que ingresaste, ¿no? Eso se ve mucho en las tarjetas de crédito. Sí, por eso te digo, o sea, me he encontrado con gente que dice, no, es que yo lo único que tengo en mi tarjeta de crédito. Ah, pues tu tarjeta de crédito dice que estás gastando mucho y cuando pagas, ¿de dónde viene este ingreso, no? Conceptos que se consideran erogaciones. Para tal efecto, también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Ahí está. Erogaciones que se presumirán ingresos. Las erogaciones que referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC o bien que estándolo no presenten las declaraciones a las que están obligadas. Es correcto. ¿No? Y bueno, de aquí podríamos irnos a leer el artículo, pero al final a lo que queremos llegar es que ya después tendremos un programa especial, Freddy. Suena muy bien un programa especial de la discrepancia fiscal, ahí hay que anotarlo, pero pues al final, en cuanto a ti te detecten pagos que no estén sustentados con los ingresos que tú, con ingresos que sustenten ese gasto, de dónde sacaste el dinero, pues evidentemente vamos a llegar a un tema de verificación de la autoridad en facultades de comprobación. Que ese es un tema, señores, que ahorita prácticamente la autoridad está esperando nada más la presentación de las declaraciones. Sí, ya pasamos a las personas morales y ahorita estamos en personas físicas. Y considérenlo, que ahorita con toda la tecnología que está implementando, porque pues déjame decirte, contador, que en febrero del 2025 pues hubo una actualización al sistema del servicio de administración tributaria en donde están considerando ya otros aspectos para que podamos ingresar al portal y se supone que todo ya va a ser más fácil, que ya todo se va a identificar y que de alguna manera, bueno, nos están haciendo la vida más fácil, lo cual sí se modificó el portal. Y creo que hasta ahorita ha caminado, ¿no? Como tal el sistema que tiene. Bueno, el portal ha generado muchos problemas, pero la verdad es que, pues como todo, ¿no? Es un tema que están perfeccionando y bueno, tendrán toda la información. En la declaración ya viene prellenado casi todo, salvo 3, 4 cosas que tengas que meter ahí, pero bueno. Ahora, mi querido Freddy, el tema, a ver, déjame hacer aquí una consulta. ¿Sí? Algo que es muy importante también y que consideren también es lo que establece el artículo 28 del Código Fiscal, porque eso prácticamente también es lo que nos da pauta para integrar toda la contabilidad de todas las personas, tanto físicas como morales, y que en muchas ocasiones es importantísimo que se sea tomado en consideración antes de presentar la declaración como tal, ¿no? De ahí nace prácticamente, mira, con la contabilidad, ¿no? que justamente es cómo evitamos una revisión del SAT, ¿no? Primero, es muy importante tener en cuenta el visor del SAT. ¿Qué es el visor del SAT? El visor del SAT es una herramienta digital desarrollada por el SAT que permite a las personas físicas consultar la información fiscal que el propio SAT tiene registrado sobre ellas, principalmente relacionadas con el visor de nóminas, que permite a los trabajadores de sueldos y salarios verificar si sus patrones emitieron correctamente los FDIs de nómina, si se timbraron correctamente los ingresos y las retenciones, y si hay diferencias que podrían afectar su declaración
anual. Está el visor de las deducciones personales, que ya vimos que es donde puedes encontrar el tema de honorarios médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, donativos, gastos funerarios, entre otros. Y también está el visor de ingresos y retenciones, ¿no? Recordemos que las personas morales hacen diferentes retenciones hacia las personas físicas, como es el de honorarios, arrendamiento, el de sueldos y salarios o el de plataformas digitales. ¿Para qué sirve el visor? Para conciliar tu información fiscal antes de presentar la declaración anual, para detectar errores en el CFDI o en las retenciones y para anticipar discrepancias y corregirlas ante el SAT antes de que el SAT lo haga, y con esto acomodes tu contabilidad o la arregles tu contabilidad. Lo que sí no viene en el visor, mi querido Freddy, pues son los depósitos que te caen en las cuentas bancarias, ¿no? Por lo que también tendrías que revisarlos, ¿no? Tenemos que revisar todos estos temas, pero fíjate, te voy a comentar que específicamente existe un artículo como tal en donde al contribuyente tiene que utilizar su base de datos. E inclusive cuando llega una facultad de comprobación, la autoridad te dice que de acuerdo a la revisión a sus bases de datos, ella puede verificar qué hiciste o qué no hiciste dentro de la autoridad como tal, pues cuenta con esas bases de datos a que tú estás haciendo mención. Entonces existe un fundamento como tal a donde puede llegar la autoridad y efectivamente revisar las bases de datos a nivel nacional, ¿no? Que también es algo muy importante que debe considerar ahí el contribuyente, porque independientemente que el contribuyente manifiesta, presente, pues la autoridad verifica de manera inmediata con ese famoso robot que ya tiene dentro y que efectivamente con las bases de datos le da la pauta para revisarlo, contador. Bueno, a ver, ahorita tenemos la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio 2024. Pero bueno, también si es me una... permites leer el artículo, es el artículo 63, y te dice: los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que tengan acceso en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, quienes sean la Comisión Nacional Bancaria, como ejemplo, ¿sí?, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Entonces, con esto que yo le estoy diciendo, contador, pues prácticamente la autoridad puede investigar bases de datos con otras autoridades y al final, pues tiene ahí la llave para poder verificarnos todo lo que queremos ahí. Bueno, no los espantes. No. Mira, no. Vamos a hacer una cosa. A ver, hoy, como decía yo, el 2024 tenemos la obligación ahorita de presentar declaración. Pero hay declaraciones o créditos de años anteriores que no se han presentado, ¿no? Y el diario oficial del jueves 19 de diciembre del 2024, en su edición vespertina, salieron algunos estímulos fiscales. Sí. Me gustaría, no sé si ya lo tengas a la mano, que estábamos hablando que es el diario oficial 19 de diciembre del 2024, estímulos fiscales, el artículo 34. Más que estímulo, esta situación es un beneficio que se le está dando al contribuyente, el cual fue publicado en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2025, y lo que estableció en su artículo 33 nos dice, 34, se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal de que se trate por los efectos de la ley del impuesto sobre la renta no hayan excedido de 35 millones de pesos. Ese es el primer supuesto, que no superen los 35 millones de pesos. Quedan exceptuados este beneficio aquellas personas físicas y morales que hayan recibido alguna condonación, reducción, disminución o cualquier otro beneficio similar
general en el monto del pago de créditos fiscales con base en los programas generalizados y masivos de condonación a deudores fiscales que se refiere al decreto por el que se dejan sin efecto los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales publicados en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2019. Entonces, este estímulo será aplicable respecto de las multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales aduaneras y de comercio exterior, las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las del pago y las multas con agravantes, así como respecto, ojo que es bien importante, los recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, ojo, retenidas o trasladadas con cuotas compensatorias o cuya administración y recaudación corresponda al SAT o a la Agencia Nacional de Aduanas en los siguientes supuestos. Y ya te vienen todos los supuestos del 100%. A ver, ya que leíste como Espilla González, Correcaminos, el párrafo, a ver, estamos hablando ingresos menores a 35 millones de pesos. Es correcto. ¿No? El estímulo fiscal es del 100% de multas y recargos y gastos de ejecución, ¿sí? Sí. Con contribuciones correspondientes al ejercicio 2023 o anteriores. No aplica 2024. No. ¿Sí? Es los que estén sujetos a facultades de comprobación, subsanando las irregularidades Sí. dentro del plazo establecido, ¿no? Sin exceder el 31 de diciembre del 2025. Sí, un año. ¿Sí? Hayan sido autorizados para el pago de plazo a créditos fiscales, siempre que tengan pendiente ahí un pago. Y bueno, Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados por la autoridad. ahora, la solicitud tienen estas personas hasta el 30 de septiembre del 2025, ¿no? No, estamos... Según la fracción 3. 31 de diciembre del 2025. No, eso es todo. O sea, presentar la solicitud, Sí. ¿sí? Es a más tardar el 30 de septiembre del 2025, donde ok. solicitan, Sí. este estímulo fiscal, ¿no? Y habrá un formulario ahí que se tiene que llenar y deberán de Lo pagar más esto. considerable también es que estos créditos no deben de estar impugnados. Y en el caso O se de tienen que que desistir. exista un medio de defensa, te está pidiendo que te desistas, ¿no? Pero pues ahí habría que valorar siempre si es correcto esta facilidad o este apoyo que está haciendo en la ley de ingresos, ¿ok? Es un derecho que tienen los contribuyentes, pero pues no opera para 2024, simplemente nada más hasta el 2023 hacia atrás. Al 2023 hacia atrás. Es correcto. Bueno, como pueden ver, y como un resumen de lo que hemos ahorita platicado, pues ya se viene la declaración anual de las personas físicas. Hubo retenciones por parte de personas morales hacia personas físicas que se deben de considerar como parte a cuenta del pago definitivo anual. Es importante entrar al visor del SAT para ver el visor de retenciones, el visor de nóminas, los FDIs emitidos, los FDIs recibidos. Podremos hacer uso del artículo 151, que se refiere al tema de las deducciones personales. Tendremos que cuidar no caer con este tema de la discrepancia fiscal que hemos también hablado, amigo, y que está en el artículo 91, y está este estímulo fiscal El estímulo fiscal para apoyo a los contribuyentes. para apoyar a los contribuyentes. Y algo también que deben de tomar en consideración las personas físicas es que también le echen un vistazo a las listas que tenemos en el 69. ¿Por qué? Porque no sabemos si alguna de las personas con las que celebraron operaciones está en ese supuesto ya definitivo, porque al final, si se celebró con alguna persona que está en ese listado y no se dan cuenta, pues podemos tener problemas con esas deducciones que de alguna manera pues puede llevar a cabo la persona física. Entonces, algo bien importante, ya están los listados del 69 que la autoridad los va de alguna manera actualizando, y es muy importante que, de las más representativas que tengan esas personas físicas, pues verifiquen que de alguna manera no se encuentren esos clientes o esos proveedores en esos listados del 69.
Salvo tengas otra cosa que agregar, mi estimado Freddy, yo le diría a la gente que nos acompaña que no les dé miedo declarar. ¿Sí? No, es más que miedo. Es mejor declarar. Y creo que se pueden evitar problemas. Quien no lo haya hecho, quien tenga créditos pendientes, impuestos pendientes, aténganse, apéguense, agarren el estímulo fiscal que salió el 19 de diciembre, ¿verdad? Hablamos, sí, el 19 de diciembre del 2024, que está en el 34º, y pónganse al corriente. Y ¿no? otra cosa es que es muy importante, no es lo mismo que ustedes presenten su declaración, aunque después venga la autoridad y los requiera de pago, les inicie un procedimiento de ejecución, es bien distinto a que no se presente la declaración, porque inclusive, contador, si no se presenta la declaración, hasta se puede incurrir también ya en una situación de una multa, si nos va bien, pero puede haber hasta una situación de índole hasta penal, por no presentar también esas declaraciones. Entonces, no es lo mismo un aspecto administrativo que de alguna manera se puede corregir o se puede hacer algo diferente o acercarnos con la autoridad, solicitar un pago en parcialidades. Hay alternativas, pero el hecho de que no se presente la declaración, pues es complicado. Bueno, y nada más recomendarle a nuestros amigos que si hay algún tema en especial que ellos quieran consultar respecto a sus números, a su declaración y necesitan asesoría, pues con mucho gusto aquí estamos, mi y querido es importante señalar que, bueno, prácticamente tenemos el mes de abril, pero si ustedes consideran que se debe de revisar, que se puede presentar la declaración, mientras la autoridad no haga un requerimiento formal como tal, pues es importante que ustedes consideren en qué momento van a presentar su declaración, pero con datos y números que sean ciertos, ¿no? Porque a veces los contadores hacen en forma indebida la presentación de la declaración, y nosotros consideramos que es mejor pertinente que sí tenga esos datos ciertos y que de alguna manera no es lo mismo, mejor que te impongan una multa porque la presentaste fuera del plazo, a que consignes datos que son complicados, ¿no? Entonces, bueno, hay tiempo suficiente para arreglar todo esto, están los visores, revisa tus estados de cuenta, revisa que nada te haga falta, y si no, pues cualquier cosa, nosotros estamos aquí para servirles, Freddy. Sí, estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Si no tienes otra cosa que agregar. Es un gusto estar aquí contigo. Nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias aquí a los chicos. Gracias, Juanfer, Isaac, Augusto. Muchas gracias. Y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.